Vamos a dar inicio a las audiencias públicas. Audiencia pública de fecha 23 de octubre de 2012. Expediente 1097-2012. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Julio César Taboada Cruz contra la resolución número 803-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que resolvió, entre otros, declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Uldarico Baldomero Castillo Ramos, alcalde del Consejo Distrital de Pativilca, y ordenó que se admita a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por la citada autoridad edil. Por el señor Julio César Taboada Cruz concurre el abogado Walter Raúl Oreva Basalar. Por el señor Uldarico Baldomero Castillo Ramos concurre el abogado Arnaldo Huaricayo Torres. Doctor Orea, ¿aquí? Ok, gracias. Huaricayo. Bien, empezamos con el doctor Oré. 3 minutos. Un saludo cordial al respetable tribunal. Acto seguido paso a hacer alocución al recurso planteado. La resolución 803, expedida por este honorable jurado, que es materia del recurso, basó su motivación en el caso concreto señalados en los numerales 7, 9 y 10, donde señala que en la sesión de consejo del 28 de junio del 2012 participó el alcalde, pero que de conformidad a las jurisprudencias establecidas señala que los pronunciamientos, cuando se trata de un proceso sancionador, en este caso de una causal de vacancia, deben ser notificadas al administrado. Asimismo señala de que con fecha 6 de junio recién se notificó al alcalde de Pativilca y a consecuencia de ello llega a la conclusión de que no existe dispensa alguna que pueda suplir la notificación. En eso estamos completamente de acuerdo, pero el motivo de que recurrimos para que se reexamine los actuados y pueda emitirse un nuevo pronunciamiento, está basado no en las realidades de esas jurisprudencias, que son correctas. El caso es un caso diferente, porque en la sesión del 28 de junio el alcalde participó. Cuando terminó el acuerdo de la sesión, en otras palabras, y se llegó al acuerdo de aprobar la vacancia del alcalde, se suscribió el tenor en 2 artículos. 1, aprobar la vacancia del alcalde, y 2, notificar a los administrados. Acto seguido, el alcalde se levantó y señaló de que no estaba de acuerdo con la aprobación del pedido de vacancia porque no se ajustaba a ley y formuló recurso de reconsideración contra el acuerdo que lo vacaba. En otras palabras, señores, el alcalde voluntariamente, personalmente, se notificó y ejerció su derecho a contradicción. Esta prueba que está en autos, que es el acta del 28, en los últimos párrafos, ustedes podrán notar que ahí está pragmatizado. Esta prueba tiene que ser reexaminada. Con el oficio 181 se eleva los actuados en el expediente 374 y ahí adjunta el acuerdo de consejo 95, donde señala 3 artículos. 1, aprobar la vacancia. 2, aprobar la reconsideración formulada del alcalde en el acta de sesión extraordinaria del Consejo 28. Y 3, notificar a los actuados. Esta resolución que fue remitida con ese oficio en el expediente 374 no ha sido actuada por el jurado. Por eso pedimos que esta prueba también sea reexaminada para que sea la motivación de este recurso extraordinario. Y acá viene lo grave. Abogado, su tiempo se le ha vencido ya. Correcto. 5 minutos. Por favor, termine usted. Solamente. En el expediente 1097, el alcalde eleva el mismo número de acuerdo de consejo, 95, con la misma fecha, pero ya con 2 artículos. Mutila el segundo artículo
que aprobaba la reconsideración del alcalde. Estas dos resoluciones solamente queremos que se tenga en cuenta, la que elevó en el expediente 374 y la que elevó en el expediente 1097. Y ahí está la prueba de que el alcalde materializó su contradicción formulada como recurso de reconsideración en el acta del 28 de junio del 2012. Ahí está la prueba Y de abogado, que no... por favor, concluye usted. ¿Por qué está repitiendo casi los mismos argumentos? Correcto. Concluye usted, por favor. Concluimos de que se declare fundado el recurso extraordinario, nula la resolución 803 y reformándola infundada en la apelación formulada por el alcalde. Muy bien, el señor Huaricay. 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Señores magistrados, el presente informe versará sobre 2 puntos. Primero, referente a, como indica el apelante, que mi patrocinado se notificó en forma voluntaria y personal 2 veces. Uno al asistir a la sesión y otro al firmar dicho acuerdo de consejo número 0095-2012 de fecha 28 de junio del presente año. Conforme al artículo 23 y al numeral 15 del texto instructivo de vacancia de autoridades municipales, señores magistrados, todo acuerdo de consejo debe ser notificado tanto al solicitante como al afectado. Asimismo indica en dicho instructivo que hay una fórmula de notificación en donde indica mediante la presente se corre en conocimiento el acuerdo de consejo. Afirmaciones estas o instructivas estas que se han cumplido en el presente caso. Por último, señores magistrados, referente a la existencia de 2 acuerdos de consejo, uno con 2 artículos y el otro con 3 artículos, debo manifestar referente al acuerdo de consejo número 0095-2012 de fecha 28 de junio del presente año, en donde se pone 3 artículos, dicho acuerdo, señores magistrados, no existe. Respecto que mi patrocinado, señores magistrados, y de conformidad al artículo 11 y al artículo 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el acta de sesión de consejo, para que sean válidas, deben estar necesariamente firmadas por todos los regidores que asistan a la sesión. Afirmación esta, señores magistrados, que se encuentra plasmada en el acuerdo de consejo de fecha 28 de junio del presente año, en donde se anexa el acuerdo 0095-2012, en donde consta todas las firmas de los señores regidores. Por estas consideraciones, señores magistrados, vengo a solicitar a esta digna sala que declare infundado el recurso extraordinario y declarar confirmada la apelada, señor magistrado. ¿Preguntas que deseen formular? Ya queda el voto. Expediente 890-2012. Recurso extraordinario interpuesto por el señor David Jesús García Villanueva contra la resolución número 712-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que resolvió, entre otros, declarar improcedente la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Guayay, correspondiente al señor Becker Anselmo Mesa Valdeón. Por el señor David Jesús García Villanueva concurre el abogado Julio César Rupay Malpartida. ¿Pero? Rupay Malpartida. Rupay, ya. El señor Becker Anselmo Mesa Valdeón no ha acreditado abogado. Muy bien, señor Rupay, 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. El ciudadano David García Villanueva ha interpuesto recurso extraordinario de reconsideración en contra de la resolución 712 del año 2012, donde se declara infundada el pedido de vacancia o fundada el recurso de apelación de la vacancia aprobada por el Consejo Municipal de Guayay, Pasco, siendo el principal fundamento de que
la causal invocada por el ciudadano y aprobada por el Consejo Municipal del Distrito de Guayay, Pasco, no se encuentra encuadrado en ninguno de los artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades número 27972 y menos por remisión en los artículos 18 de la Ley de Elecciones Municipales. Señor presidente y señores magistrados, consideramos que el ente electoral debe tener en consideración que en este caso específico no solamente debe analizarse un tema específico de causal, sino también consideramos de esta parte y de la parte del ciudadano que presenta este pedido de vacancia, de que aquí ha habido un quebrantamiento de la real y efectiva voluntad del electorado, porque el electorado que ha elegido a esta persona bajo la creencia de que es un profesional ingeniero, no solamente ha ejercitado su voto por un ciudadano, sino también ha ejercitado su voto por un profesional, conforme lo acreditamos con los nuevos medios probatorios que se ha juntado, consistentes en declaraciones juradas, con los cuales se demuestra contundentemente que el elector ha sufragado por un profesional ingeniero y lamentablemente con posterioridad se ha dado cuenta de que esta persona había fraudado inclusive en su hoja de vida desde el año 2006 su nivel académico que no correspondía pues al de ingeniero. Nosotros invocamos, señor presidente y señores magistrados, que en este caso el ente electoral, al igual que otros supremos tribunales, debe actuar también, no solamente en la aplicación mera de un artículo, una causal, sino también consideramos desde esta parte, conforme lo plantea el ciudadano David García Villanueva, de que también el Supremo Tribunal Electoral debe actuar pues como un ente creador de derecho y en este caso debe generar una jurisprudencia importante porque ya mucho se está teniendo como antecedente en el país este tipo de situaciones, no solamente en la elección de autoridades municipales, sino también inclusive hasta en elección de congresistas y otras autoridades electas. En ese sentido, señor presidente y señores miembros de este tribunal, solicitamos pues de que se declare fundada el recurso de reconsideración y como tal se declare infundada el recurso de apelación presentado por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Guayay. Muchas gracias, señor presidente. ¿Preguntas que desean formular? Ya queda el voto. Expediente 974-2012. Recurso extraordinario interpuesto por el señor John William Rodríguez Sánchez contra la resolución 750-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró infundada la apelación interpuesta contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia del cargo de regidor del Consejo Provincial de Patás del recurrente. Por el señor John William Rodríguez Sánchez concurre el abogado William Arturo Galindo Peralta. Doña Mercedes Gerardo Alba Infante no ha acreditado abogado. Señor abogado, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados y a todos los presentes, buenos días. Señores magistrados, como bien se sabe, el recurso extraordinario, ya en reiterada jurisprudencia, este máximo tribunal lo ha señalado, que es un recurso excepcional, ad hoc, y que solo procede cuando hay una afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Pues bien, señores, en este caso en concreto, consideramos que sí existe una afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, entendiendo, ¿no?, que el debido proceso y la tutela procesal efectiva es un conjunto de garantías que, entre otros, es el respeto a derechos como no ser sometido a procedimientos distintos establecidos en la ley. En este caso en particular, señores magistrados, considero que se ha dado una causal de vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. ¿Por qué, señores magistrados? En este caso en particular, el señor John William, regidor de la Municipalidad de Patás, cuando se presenta la solicitud de vacancia, el Consejo lo vaca. El señor John William interpone recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración indebidamente es elevado a este Supremo Tribunal vía recurso de apelación. Y este tribunal, a pesar que en la resolución materia de este recurso extraordinario lo señala, pues textualmente este máximo tribunal señala que efectivamente hay errores en el procedimiento.
hay errores en el procedimiento, pero que no se ha vulnerado el derecho de defensa. Sin embargo, señores magistrados, en otros casos, cuando ha pasado esto, vale decir, cuando se presenta un recurso de reconsideración e indebidamente se tramita como un recurso de apelación, este máximo tribunal ha observado eso. Por ejemplo, en el expediente 0083-2012, el auto número 1, Lima 6 de febrero del 2012, se señala, hay que adecuar, dicen, el recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración, entonces, hay que adecuarlo al recurso de apelación y se lo tramita como recurso de apelación. Otro caso, señor, de este año, el expediente 0722-2012. ¿Qué ordena este máximo tribunal? Señores del Consejo, el señor alcalde ha presentado recurso de reconsideración, por tanto, se debe debatir el recurso de reconsideración. Pero, sin embargo, el señor John William presenta el recurso de reconsideración, se tramita indebidamente como recurso de apelación, este jurado observa que hay errores en el procedimiento y dice, no, hay errores en el procedimiento, pero no se ha vulnerado tu derecho de defensa. Desde mi humilde punto de vista, señores magistrados, creo que sí, porque el debido proceso no solo implica el derecho de defensa, sino también no ser sometido a un procedimiento distinto de ley. Y si le doy si le doy a mi petición, a mi reconsideración, un trámite distinto, lo considero como una apelación, entonces ya creo que hay un procedimiento diferente a ley, consecuentemente hay una vulneración al debido proceso. A mi entender, entonces, se debe declarar fundado el presente recurso y anular la resolución expedida por vuestro colegiado y enviar al Consejo para que se resuelva el recurso de reconsideración. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor abogado. Pregunta que deseen formular. ¿Queda el voto? Expediente 273-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Johnny Vaca Casas contra la resolución 733-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró improcedente la solicitud de inhabilitación del alcalde del distrito de Huepetue, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. Por el señor Johnny Vaca Casas concurre el abogado Jorge Asensio de la Sota Zubaleta. Por el señor Yelman Enrique Villegas Guillén concurre el abogado Hugo Manuel Corimay Tacuba. El abogado de la Sota, 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados. Vienen la resolución 0733-2012 del jurado, por el cual se declara improcedente la inhabilitación del alcalde del distrito de Huepetue, Yelman Enrique Villegas Guillén. La resolución, señor presidente, en primer lugar, no lo insta la señora Johnny Vaca Casas, como parte agraviada en el proceso penal que se sigue contra este señor alcalde Yelman Enrique Villegas Guillén. El que insta la inhabilitación del alcalde es el juzgado unipersonal de Huepetue. En mérito a la sentencia prolada por la misma y que fuera apelada por el señor alcalde, por el cual se le sentencia a 2 años de pena privativa de libertad suspendida por la comisión del delito de abuso de autoridad. Y este señor, en ejercicio de su derecho, apela, y esta sentencia es confirmada por la Sala de Apelaciones de Madre de Dios. Por tanto, se ha cumplido la preclusión procesal en este caso, señor magistrado. ¿Concordamos con la sentencia en señalar de que ha habido una sentencia de primera instancia? Sí. ¿Concordamos con la resolución de que ha habido una sentencia en segunda instancia? Sí. ¿Concordamos en que ha habido un recurso de casación que se ha declarado inadmisible por la sala? Sí. Pero no concordamos, señor presidente, en la precisión establecida en el extremo quinto, por el cual dice, dicha sentencia no se encuentra firme, toda vez que se encuentra pendiente resolver el recurso de queja ante la Sala Suprema Penal de la Corte Suprema de la República. ¿Qué se quiere decir? Que el recurso de queja planteado ante la inadmisibilidad del recurso de casación, porque en este tipo de procesos, como es el delito de abuso de autoridad, no existe recurso de casación en aplicación del 427 del nuevo Código Procesal Penal, y la Sala ha declarado la misma en sus facultades en aplicación de este mismo artículo, porque la pena no pasa de 6 años, la pena es de 2 años, señor presidente. Por tanto, el recurso de queja
en aplicación también del artículo 347 de la norma adjetiva penal, no suspende ni enerva los extremos del principal, señor presidente. Es clara el artículo que señala, artículo 437, inciso cuarto, la interposición de recurso no suspende la tramitación principal ni la eficacia de la resolución denegada. ¿Y cómo es posible entonces que podamos decir, con un recurso que no suspende la tramitación proceso, podemos decir de que no procede la inhabilitación? Es decir, que el jurado está procediendo a tomar facultad de revisión de las sentencias del órgano jurisdiccional. El que pide la ejecución de sus sentencias es el órgano jurisdiccional. El cumplimiento se debe dar por el jurado, porque se ha cumplido lo establecido también, porque la resolución es firme, se ha cumplido con el Pleno Jurisdiccional 10 del 2009, que solamente establece el principio, es decir, si esta resolución adquiere firmeza por el recurso de apelación planteado o no. Y es más, que tenemos con las pruebas pertinentes planteadas en la misma resolución, que señala en el inciso tercero, que este tribunal señaló en las resoluciones 3.1, entre otras, que la pena de inhabilitación de condena consiste en la privación, suspensión, incapacitación y otros. Esta misma resolución, señor presidente, señala en la resolución 301-2010, inciso quinto, esta sentencia ha sido materia de nulidad por la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia. En vista de la causa de fecha 31 de marzo del 2010, declaró no haber nulidad en el extremo de la condena a Carlos Fernando Mori Cosco y otros. En el extremo de la condena a Lorenzo Justiniano Pacuri Tancarico, imponiendo 5 años privativa de libertad. De esta manera, la sentencia mencionada adquiere calidad de cosa juzgada. Abogado, le queda medio minuto nomás. Ya van 5 minutos. Acabo, señor presidente. Acabe usted. Es decir, que en esta resolución se señala que agotada la segunda instancia, la resolución adquiere firmeza. En este proceso se señala que ha habido también una segunda sentencia en segunda instancia, por tanto esa resolución adquirió firmeza, señor presidente. Tiene la autoridad de cosa juzgada formal, porque esta es solamente la cosa juzgada y la resolución firme tienen la naturaleza de cosa juzgada material y formal. Y esta es una cosa juzgada formal que puede tener recursos extraordinarios y ordinarios, como es el recurso de queja, pero la naturaleza propia es que tiene una resolución, una sentencia judicial firme. Por estas consideraciones, solicito, mediante su presidencia a este tribunal, que se tenga que revocar la resolución en materia de instancia y que tenga que inhabilitar, dando cumplimiento a la sentencia del órgano jurisdiccional, al ahora también suspendido alcalde Germán Enrique Villegas Guillén, y se tenga que nombrar al nuevo alcalde y a los accesitarios conforme a ley, señor presidente. Gracias. Muy bien, el abogado Bonimaita. 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados, si bien es cierto que el alcalde Germán Enrique Villegas Guillén fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad previsto y penado por el artículo 376, sentencia que fue confirmada por la Sala Penal de Puerto Maldonado. Sin embargo, contra esta sentencia se recurrió en casación que fue declarada inadmisible, y la misma que posteriormente también se recurrió en queja que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia y actualmente se encuentra al voto. Señores magistrados, en ese entender se debe tener presente que la sentencia a la fecha no ha adquirido la calidad de firme, conforme establece el acuerdo plenario número 10-2009 CJ-116 del 13 de noviembre del 2009. La misma que establece cómo se debe ejecutar la pena de inhabilitación. En el caso del nuevo Código Procesal Penal, la pena de inhabilitación se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria quede firme. Por ende, el plazo de ejecución se inicia desde esta fecha, no antes, conforme prescribe el artículo 402, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal, que a la letra dice:
La sentencia condenatoria en su extremo penal se cumplirá provisionalmente contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos. Siendo la pena de inhabilitación, se adecúa a esta excepción, pues se trata de una pena limitativa de derechos, señores magistrados. Finalmente, señores magistrados, como dijo acá el colega, a la fecha el alcalde Helman Enrique Villegas Guillén se haya suspendido en el ejercicio de su cargo a mérito del expediente 553-2011. Por tanto, en el extremo de la petición de recurso extraordinario que presenta Johnny Vaca Casas, se pide expresamente que se deje sin efecto la credencial otorgada a Helman Enrique Villegas Guillén. Petición que desde ya es improcedente. ¿Por qué? Porque a la fecha no se le ha entregado la acreditación conforme a ley. Por estos fundamentos, señores magistrados, solicito que se declare improcedente el pedido de la parte apelante y se confirme la resolución 0733-2012 del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, pregunta que sin formular. Ya queda el voto. Expediente 867-2012. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones contra la resolución 822-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declara procedente la solicitud de inhabilitación del alcalde provincial de Chepén. Por el señor Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones concurre el abogado Fermín Electo Valdivieso Villena. 3 minutos, señor abogado. Bueno, antes que nada, muy buenos días, señores miembros de este Supremo Tribunal en materia electoral. Vamos a comenzar nuestra intervención haciendo conocer cuáles son los fundamentos de agravio de nuestro recurso extraordinario de revisión. Fundamos nuestro agravio en la afectación irrogada al afectar los principios procesales como son el de la tutela jurisdiccional efectiva y el del debido proceso. Tutela jurisdiccional efectiva que ha sido afectada con la resolución materia de revisión en el extremo que pretende desconocer una medida cautelar que se encuentra vigente a la fecha vía un proceso de acción de amparo que en su resolución número 2 en el expediente 127 de este año 2012 ante el juzgado mixto de Tumbes resuelve claramente en su parte final y ordena y dispone dejar sin efecto cualquier acto de ejecución que se haya realizado desde la expedición de la mencionada sentencia condenatoria emitida en el expediente 035-2009, expediente penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en la que se ha emitido una sentencia de inhabilitación y que este Supremo Tribunal ha ejecutado sin mayor reparo y sin tener en cuenta este mandato judicial que vía una garantía constitucional se encuentra vigente. Señores magistrados, alegaremos en favor de mi patrocinado, el doctor Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones, que vivimos en un país democrático, democracia que no solamente significa el ejercicio del derecho electoral, sino, más allá, el ejercicio y vigencia de los derechos fundamentales como el reconocido en el artículo 139, inciso 3, que establece los principios de la función jurisdiccional, esa función jurisdiccional que este Supremo Tribunal ejerce en materia electoral y que a su texto el artículo 139, inciso 3, señala, son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Tutela jurisdiccional, señores magistrados, que mi patrocinado ha alcanzado válidamente vía un proceso de garantía constitucional de acción de amparo, que por vivir en un Estado democrático y un Estado de derecho vigente, las garantías constitucionales no se encuentran suspendidas, se encuentran vigentes, y vía ese mandato judicial tengo que alegar también en favor de mi patrocinado que los mandatos judiciales en el Perú se cumplen. Señores magistrados, deberá alegar también en favor de mi patrocinado que se deberá tener en cuenta que los procesos de garantía constitucional, por su naturaleza, tienen supremacía jerárquica sobre cualquier otro proceso de cualquier otra materia. Esto emana, pues, del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece claramente cuál es el fin esencial de un proceso constitucional, de una garantía constitucional, y señala claramente y dice, las garantías constitucionales tienen como objeto principal
hacer prevalecer la supremacía de la Constitución, esa supremacía que en virtud de la jerarquía de las normas, pues ese proceso ejerce supremacía sobre otros procesos. Más quiero alegar en favor de mi patrocinado, señores magistrados, que ya ese Supremo Tribunal ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia que ese recurso extraordinario no tiene la naturaleza de una segunda instancia. Bien, pues no se puede aportar nuevas pruebas. Si bien es cierto, quiero aclarar que el recurso extraordinario se anexa como prueba la resolución número 2 de esta medida cautelar en esta acción de amparo, pues esta no constituye nueva prueba, toda vez de que esta medida cautelar y esta resolución ya obren ese expediente administrativo que tienen a la vista en ese momento. Ya obren ese expediente administrativo y por lo tanto es una pieza instrumental y no es una nueva prueba. Muy por el contrario, como ya ha dejado sentado ese Supremo Tribunal, este recurso extraordinario pretende con esa prueba que ya existe en el expediente administrativo, pretende hacer ver cuál es la deficiencia o el déficit en esta resolución que es objeto de impugnación vía este recurso extraordinario. Y el déficit, pues, señores magistrados, es el no haber acatado y no haber cumplido un mandato judicial que se encuentra vigente y una garantía constitucional que por su naturaleza tiene supremacía sobre cualquier otro procedimiento. Máxime, señores magistrados, si la misma dispone, no solamente tiene una fase, en su primera fase señala y ordena que ese juzgado de investigación preparatoria que oficia a ese tribunal para que se ejecute esa inhabilitación suspenda esos actos de ejecución, sino que tiene una segunda fase que señala claramente dejar sin efecto cualquier acto de ejecución desde la expedición de la sentencia condenatoria, sentencia que no está en segunda instancia, sentencia que recién ha sido emitida en primera instancia por su naturaleza de juicio oral y que se encuentra vía recurso de nulidad revisándose ante la Corte Suprema. Para finalizar, señores magistrados, quiero, vía el derecho de ser oído, que es un derecho reconocido internacionalmente, que implica, pues, no solamente el derecho de ser oído, sino de alegar también en su nombre, y en nombre de mi patrocinado, el doctor Ofreno Wilfredo Quesquén Terrones, sino el derecho de aportar pruebas. Y repito, no como nueva prueba, sino para poder hacer ver cuál es el déficit de la resolución, ofrecer en este acto, vía la Secretaría General de ese tribunal, documentos que hacen ver la vigencia. Abogado, su tiempo ya se le ha vencido con Sí. exceso. Concluya usted. Por favor, la vigencia de esta medida cautelar. Para concluir, señores magistrados, estando que existe una garantía constitucional vigente que deberá ser acatada por este Supremo Tribunal, solicitamos que se declare fundado nuestro recurso extraordinario de revisión contra la recurrida y, reformándola, devuelva la vigencia de la credencial a favor de mi patrocinado, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Echepén. Muchas gracias. Abogado, tengo entendido de que hay una medida cautelar dictada en Tumbes. ¿Eso lo ha escuchado usted o mal? Así es, señor magistrado. O sea, esta es una situación vinculada en Chepén, pero hay un juez de Tumbes, metió una medida cautelar que está ordenando que se ejerza sin efecto. ¿Eso lo ha escuchado usted? Así es, señor magistrado. ¿De Tumbes? De Tumbes. Me gustaría No, alegar sí, en favor. El Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional señalaba una cosa así, pero tengo entendido que están variando ese criterio. Pero vamos a ver. Para aclarar, señor magistrado, me gustaría, Sí. toda vez de que usted ha señalado eso, para aclarar Claro, eso. No, lo ha dicho usted, no yo, sino lo ha dicho No, usted. por Estoy pidiendo supuesto. una aclaración, eso es Por todo. supuesto, por Pero digamos, supuesto. o sea que uno de Puno puede, una medida cautelar, suspender un efecto en Tumbes o así. Por supuesto, señor magistrado, toda vez de que se haya acreditado domicilio en esa ¿Qué le provincia parece? y queda a elección del ¿Y usted afectado. está de acuerdo con eso? Por supuesto. Es más, me gustaría que tengan en cuenta que ya el Tribunal Constitucional ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia que existe también un domicilio constitucional. Muy Ojalá bien. que lo tengan en cuenta. Por Muy favor, bien, muy señor. amable. Bien. Gracias. ¿Pregunta que desee formular? Ya queda el voto. Expediente 1010-2012. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Jaime Cirilo Uribe Ochoa contra el extremo de la resolución 817-2012 JNE que resolvió, entre otros, dejar sin efecto la credencial de alcalde del Consejo Provincial de Huaral de recurrente convocándose al llamado por ley. Por el señor Jaime Cirilo Uribe Ochoa concurre el abogado Luis Eduardo Aro Reyes. Por el señor Javier Alberto Estula Yactayo concurre el abogado Carlos Augusto Yávar Palomino. Por el señor Euclides González Villavicencio concurre el abogado José Perich Hoyos López. ¿Perdón? Perich Hoyos López. Perich. Sí, señor.
Ya. Por su propio derecho concurre el abogado Ernesto Santiago Castro Ríos. Ya, empezaremos con el abogado Baro. 3 minutos, abogado. Señor presidente, miembro de este honorable colegiado. Es materia de impugnación, señor presidente, la resolución número 817-2012 de este Jurado Nacional de Elecciones, que declara formalizar la vacancia del alcalde de Huaral, el señor doctor Jaime Cirilo Uribe Ochoa, basado en la causal del inciso 22 del inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Significa, señor, que se ha valorado y se ha merituado que mi patrocinado ha sido sentenciado y posee a la fecha una sentencia condenatoria debidamente con carácter firme y que por ello pues ha sido vacado del cargo. Pero sin embargo, señor, si nosotros analizamos las razones y los fundamentos de esa resolución, nos damos pues con la sorpresa que no se ha tenido en cuenta, conforme lo establece este propio Jurado Nacional de Elecciones, en las resoluciones 572 y 651, que es necesario que en el momento del periodo de gestión exista pues la vigencia de dicha sentencia y confluya también con el periodo en sí de la gestión, de la propia gestión. Señor, si nosotros revisamos la naturaleza de la sentencia, dicha sentencia fue expedida el 30 de marzo del año 2010. Significa en el periodo de gestión pasada de mi patrocinado, por cuanto él con esta gestión venía ejerciendo el segundo periodo. Es más, el jurado no ha valorado, señor presidente, que la primigenia petición de suspensión en su cargo se había dado el día 12, perdón si me permite, voy a ubicarlo. Lo habían efectuado, señor, el día 5 de octubre del 2010. Significa, pues, al concluir el periodo de la gestión pasada. Y esta vacancia es justamente consecuencia lógica de esa suspensión. Por ello, nosotros creemos, señor presidente, que no se ha tenido en consideración que esa sentencia a la fecha ya ha sido debidamente ejecutada. La resolución en materia de impugnación, señor presidente, sostiene que tiene que ejecutarse en este periodo por cuanto la sentencia había sido, plasmada y confirmada durante este periodo. En conclusión, señor presidente, nosotros creemos que no se ha valorado el artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal. En cuanto a lo que dice expresamente, la sentencia condenatoria en su extremo penal se cumplirá provisionalmente, aunque se interponga contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos, una apelación. Efectivamente, también en el artículo 412 sostiene, salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente. Eso es lo que no ha tenido en consideración este pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Se está haciendo ver como que recién en este periodo y en este año, en abril de este año, cuando la Corte Suprema declara que la improcedencia de un recurso de casación de esa anterior sentencia, recién lo hacen efectiva a partir de este año y a partir de este periodo de gestión. En conclusión, señor presidente, nosotros creemos que ello pues es atentatorio contra el derecho estipulado en la Constitución Política del Estado en el artículo 139, inciso 14,
el derecho a la defensa y a la tutela procesal efectiva, como lo es la naturaleza de este recurso. Concluye, abogado. Por lo indicado, señor, pedimos y exigimos que se declare fundado el presente recurso extraordinario y, en consecuencia, el doctor, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, retorne a ocupar dicho cargo, señor. El señor Yabar. Muy buenos días, señores magistrados de este honorable tribunal. En primer lugar, debemos decir cuántas veces hemos discutido este tema, si la pena está cumplida o no está cumplida, y si hay sentencia firme o no hay sentencia firme. ¿Cuántas veces el jurado ha emitido un pronunciamiento respecto a este tema? En este caso, en el pedido de suspensión, hubo dos resoluciones. En primera, respecto a la apelación y después respecto a un recurso extraordinario. En esas dos resoluciones el jurado delimitó con meridiana claridad y de manera inequívoca sobre el tema del cumplimiento de la pena y la sentencia firme. Y no solamente en esas dos resoluciones, sino que en esta resolución de proceso de vacancia y que es materia de recurso extraordinario, el jurado señaló de manera clara de que se procede a la vacancia por la sencilla razón de que ésta no se ha podido decretar antes. ¿Y por qué no se ha podido decretar antes? Porque no existía sentencia firme. El abogado ha señalado tantas veces el nuevo Código Procesal Penal, y para eso hay que remitirnos al nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué dice el nuevo Código Procesal Penal respecto a sentencia firme? El artículo 2 del título preliminar de este nuevo código dice: toda persona es considerada inocente, mientras no existe una sentencia firme. ¿Cuándo se ha producido sentencia firme en este caso? El 24 de abril del 2012. Y eso no es porque lo alegue, sino porque se ha expedido una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República que declara infundado el recurso de casación. ¿Quién interpuso el recurso de casación? ¿Nosotros? ¿Los solicitantes de la vacancia? No. El recurso de casación lo interpone justamente la parte afectada. ¿Y por qué le interpone el recurso de casación? Porque el jurado especial en el proceso electoral 2011-2014 lo excluyó. Usted no puede postular porque tiene una sentencia el 30 de septiembre del 2010 y una autoridad o un candidato que tenga una sentencia en el proceso electoral no puede postular. ¿Y qué dijo el jurado? Un momentito, todavía no hay firmeza. ¿Y por qué no hay firmeza? Porque el artículo 2 pide firmeza para excluir a una persona, así lo dicen las leyes. Entonces, lo que el jurado dijo: postule usted, señor, pero obviamente su recurso de casación tiene que ser favorable, porque si es desfavorable usted va a ser vacado. Entonces, ¿qué ha sucedido? El señor alega el recurso de casación para que le permitan postular y ahora dice: no, el recurso de casación no tiene nada que ver. Eso no tiene ninguna relevancia en el proceso electoral. O sea, decimos una cosa en un momento y decimos otra cosa. ¿Eso es serio? Eso es temeridad procesal. Pero no solamente es eso, sino que el jurado ya dijo, señores magistrados, ya dijo que la sentencia firme se ha producido el 24 de abril del 2012. Y eso se ha producido por la interposición de recurso de casación. Ahora, el recurso de casación se puede demorar un año y medio en resolver. Pero hay que esperarlo, pues, porque si no se espera eso, no se puede declarar la vacancia. Y por eso quiero rescatar, señores magistrados, el magnífico artículo del señor magistrado honorable José Humberto Pereira Rivarola, cuando habla justamente, pues, de condena penal y vacancia de alcalde y regidores, cuando justamente dice, señala de manera clara, que ya no interesa en esta posición del jurado que el afectado, el alcalde, el regidor, inclusive pueda ser indultado, amnistiado, rehabilitado. Lo que tiene que verse es cuándo se expidió la sentencia firme y desde cuándo podemos computarla. Si esta se ha producido el 24 de abril del 2012, ¿cómo podemos negar ese hecho? Ese hecho está de manera clara y contundente. Y para finalizar, señores magistrados, dilucidado este primer tema, también alegó que se había violado el NIBIS. Le queda un minuto, abogado. Sí, el NIBIS idem. Lo que dice en su recurso es que el jurado ya no puede declarar la vacancia porque el señor está suspendido y no es alcalde, y la vacancia procede cuando una autoridad está ejerciendo en el cargo. Ese es un argumento que no tiene mayor sustento legal, porque con ese argumento el jurado no podría vacar a un alcalde que ya lo suspendió. Entonces, justamente la suspensión es una antesala a una vacancia si es que el recurso de casación o de nulidad le es desfavorable. Por estas consideraciones, señores magistrados, consideramos que al existir la sentencia de la Corte Suprema el 24 de abril de 2012 se ha producido automáticamente la vacancia
del ciudadano Jaime Cirilo Ochoa, alcalde suspendido hasta este momento, vacado ya, del Consejo Provincial de Huaral, por tanto debe declararse infundado el recurso de extraordinario presentado. Muy bien. No, ninguna aclaración, abogado. Tenemos todavía otros abogados. El abogado Perich. Señor presidente del jurado, distinguidos magistrados, señor relator, distinguidos colegas, distinguida concurrencia, prensa que se encuentra convocada acá. El recurso extraordinario que ha promovido… Perdón, un momentito, abogado. El abogado de la otra parte, ¿por qué se retiró? No. Usted tiene que continuar, abogado, porque usted está faltando de respeto. ¿Pero qué cosa es lo que pasa a usted, abogado? ¿Dónde cree que está usted? El señor, los abogados se tienen que sentir molestos por la sencilla razón de que usted está abandonando una sala sin escuchar a la otra parte. ¿Qué es lo que pasa con usted? Doctor, disculpe usted la aclaración. Disculpe usted, doctor, yo pensé que ya había concluido. No, señor, hay otros abogados que están esperando su turno. Por eso estoy diciendo, señor Perich, disculpe, por favor. Gracias, señor presidente. Disculpe usted. No, ¿qué ocurrencia? Como señalaba, este recurso extraordinario se basa en una supuesta afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Estos términos netamente doctrinales, adjetivos, implican, como se sabe, el principio del derecho al juez natural, el principio del derecho de probanza, del contradictorio, principio de obtener una resolución fundada en derecho, principio de producir alegatos, sustentarlos, etcétera, etcétera, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Todas estas garantías, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral, se han cumplido en el proceso que da pábulo o causación a este recurso extraordinario, en el proceso penal precedente, están cumplidas las garantías, a tal punto incluso que el hoy alcalde vacado, exalcalde Jaime Uribe Ochoa, llegó a interponer vía una queja, llegó a promover un recurso casatorio ante la Corte Suprema, concedido irregularmente, pero ya no es el caso de analizar ese tema, e indudablemente esta situación generó pues que recién el 24 de abril del 2012 la Suprema se pronuncie sobre la casación, declarándola infundada. Consecuentemente, si bien es cierto que el proceso penal se inició en el año 2010, los efectos de la sentencia, en este caso ejecutoriada, recién se han comenzado a devengar el 24 de abril del 2012. Por lo que, siendo esta la circunstancia, este Supremo Tribunal Electoral correctamente concluyó en la resolución en materia de recurso extraordinario que evidentemente se había producido la situación típica descrita en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, motivo por el cual se procedió a la declaración de la vacancia en el cargo de alcalde y se ha procedido a convocar al otro ciudadano, el doctor Víctor Hernán Bazán Rodríguez, para que concluya con el periodo electoral hasta diciembre del 2014. Se alega acá que se ha violentado los artículos 402 y 412 del Código Procesal Penal. Al respecto debemos señalar que la defensa del interponente de recurso extraordinario tiene un doble discurso, porque en primera instancia se pidió expresamente al juez de mérito, al juez del juzgado unipersonal, que se suspenda la ejecución de la pena. Existe en ese sentido una resolución 34 que está aparejada acá en los autos, que establece justamente la suspensión de la pena a pedido expreso del ahora recurrente Jaime Cirilo Uribe Ochoa. Esa resolución 34 está pues suscrita por el juez del juzgado penal unipersonal. Estimo, como abogado de mi patrocinado, que el Honorable Supremo Tribunal no ha incurrido en ninguna situación de contradicción con su jurisprudencia vinculante, que todos los extremos del debido proceso han sido respetados, no han sido enervados en ningún momento, puesto que se ha impuesto una declaración de vacancia por la sola circunstancia de que acá lo que interesa es que se constató que al momento de emitirse la sentencia consentida, evidentemente el procesado, Jaime Uribe, estaba pues comprendido dentro de esa situación de condena, ¿no? No hay ninguna otra circunstancia que haya enervado el razonamiento del jurado. La resolución está argumentada correctamente, cumple con los principios lógicos correspondientes, no está afecta de ninguna situación de falacias, sofismas ni paralogismos,
y desde ese punto de vista la resolución del Supremo Tribunal debe confirmarse tanto por reunir los requisitos intrínsecos como extrínsecos de validez. Eso es todo. Muy bien, el señor Castro. 3 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Solo para agregar lo que ya han mencionado mis colegas, también que patrocinan a otros ciudadanos que han pedido la vacancia. El juez unipersonal, el señor doctor Johnny Bernabé Viruma Turrano, informó a este Jurado Nacional de Elecciones el 5 de junio del 2011 de que la sentencia aún no se había ejecutado y estaba pendiente de ejecutarse. El 5 de junio del 2011. Ya mis anteriores colegas han mencionado pues de que la sentencia casatoria salió el día 24 de abril. Y si bien es cierto, la defensa de Jaime Cirilo Uribe Ochoa solicita su rehabilitación, pero es el juez que informó a este tribunal de que aún no se había ejecutado la sentencia, quien mediante oficio 220 del 2008 del 4 de julio de este año, 4 de julio de este año, oficia al responsable del registro distrital de condenas de la Corte Superior de Justicia de Huaura e inscribe la condena de Jaime Cirilo Uribe Ochoa en el Registro Nacional de Condenas y remite para ello la sentencia casatoria en copia certificada y la resolución que declaró consentida esta. Entonces, si vemos el argumento que ha presentado acá el abogado de la parte de Jaime Cirilo Uribe Ochoa, manifiesta pues de que esta sentencia ha sido en un periodo anterior, pero se está demostrando con la documentación que obra en autos de que esta sentencia recién ha sido declarada consentida en este periodo electoral en julio del año 2012. Por esas consideraciones solicitamos pues que se declare infundado el recurso extraordinario y se confirme la resolución 817 del año 2012. Ya, preguntas que deseen formular, ya queda el voto. Expedientes acumulados 830-2012, 831-2012, 860-2012. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Óscar Nemesio Ugarte Salazar contra la resolución 724-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que resolvió, entre otros, dejar sin efecto la credencial de alcalde del Consejo Distrital de San Marcos del recurrente, convocándose al llamado por ley. Por el señor Óscar Nemesio Ugarte Salazar concurre el abogado Gino Romero Curioso. Por el señor Fulgencio Almaquio Anaya Salazar concurre el abogado André Manuel Medina Calderón. El señor Alejandro Glicerio Domínguez Rivera no ha acreditado abogado. Por el señor Edwin Artemio Palacios Domínguez concurre el abogado Luis Eduardo Aro Reyes. El señor Eusterio Chávez no ha acreditado abogado. Doña Alejandra Florinda Mauricio Vidal tampoco ha acreditado abogado. El señor Romero, 3 minutos. Presidente, muy buenos días, muchas gracias. Yo voy a suplicar su magnanimidad. 3 minutos, voy a estar con 2 abogados. Yo le rogaría que me dé un poquito más de tiempo para poder expresar brevemente. Abogado, muchas gracias, presidente. Ya lo conozco a usted. Básicamente voy a demostrar en el corto tiempo, haciendo un esfuerzo de síntesis, presidente, el error en el que se ha hecho incurrir a este jurado al presentar documentación no solo incompleta, sino falsa, que demuestra que se ha cometido un error al vacar al alcalde, al ingeniero Óscar Ugarte. Señor, se presenta una prueba lícita supuestamente expedida por la municipalidad que nunca fue solicitada. No existe en el expediente un documento que se haya solicitado a la municipalidad la prueba que es materia de la vacancia, que se haya pedido a la municipalidad. Si no se ha presentado por obra y magia que ha aparecido y fácilmente se puede escanear, se puede hacer muchas cosas con los documentos. ¿Qué documentos se han presentado? Hoja de tareo, hoja diario, acta de inicio y acta de finalización, en base de los cuales se vaca. Pero hay un error elemental que yo entiendo que el jurado no ha podido apreciarlo, porque son más de 800 páginas. El acta de inicio y el acta de finalización, señor
presidente y distinguidos magistrados, no tiene ni el sello ni la firma del ingeniero responsable. ¿Cómo puede valer un documento que no solo no ha sido solicitado, porque no existe el documento que acredite que sea solicitado formalmente como documento administrativo y como prueba lícita, sino que en los documentos falte el sello y la firma de la principal persona que es el encargado del supuesto proyecto donde, entre comillas, pretenderían demostrar que ha estado trabajando el papá y la mamá del alcalde? Señor, acá están los documentos que el jurado con mucha sabiduría agarra y dice, bueno, han presentado una vacancia, vamos a solicitar al municipio con oficio 033 que nos envíen los documentos de ese respecto para acreditar si han trabajado. Señor, se ha presentado a través de 2 cartas y un oficio. Y en todos ellos, señor presidente, no solo existe el sello y la firma del ingeniero jefe, a diferencia del otro documento, sino que ha seguido el curso regular de prueba lícita como documento administrativo, que es el que se ha remitido a este jurado. Pero, señor presidente, yendo más allá, para que estos documentos de ellos, supuestamente, si fueran válidos, tengan el valor probatorio mínimo, tendrían que tener consigo el documento contable que permita de todas maneras determinar si se trabajó y se cobró. ¿Cómo se llama ese documento? Ese documento se llama la lista de jornales. Esa lista de jornales no existe en el expediente presentado por ellos. Por el contrario, señor presidente, existe la hoja de jornal, la lista de jornales, donde se establece que categoría, nombre, persona, días trabajados, jornal diario, total a pagar y lo que ha cobrado. Este documento no lo han presentado ellos. Este documento es el que convalida a los otros 4. Y está presentado con todas las firmas y sellos, señor, por el municipio. Es decir, no solo presentan un documento incompleto, no solo no ha seguido una formalidad, sino ni siquiera han presentado un documento que es el que sirvió a este jurado. En la anterior vacancia, cuando vacaron al otro señor de San Marcos, ustedes sostienen en su resolución, en la lista de jornales aparece que cobró su familiar. En la lista de jornales, no en el acta de inicio, no en el acta de finalización. Hay 2 documentos totalmente contrarios que demuestran que no ha trabajado. Uno de ellos, que no ha seguido el trámite, que dicen que aparece el papá y la mamá. Y otro de ellos, que dicen que no trabajó, que es el expedido por la municipalidad. ¿Qué otros documentos, si tengo que correr, señor presidente, existen que acreditan lo que estamos diciendo y que los otros son falsos? El memorándum 393-2011, que es el que causó confusión al jurado. ¿Qué establece este memorándum? De fecha 13 de abril de 2011. El jefe, el gerente máximo del programa municipal de inversión pública, le envía este memorándum al administrador, diciéndole por qué existen estas diferencias entre las cartas que remiten una cantidad de dinero y lo que se paga realmente. El administrador obra en los actuados, el administrador presenta una declaración jurada donde dice realmente que ha habido errores, no solo en ese caso, sino en otros, pero que lo que vale es lo que aparece en la lista de jornales, la que acredita si trabajó, si cobró y cuánto cobró, que es lo que presentó el municipio. Y en todos esos documentos no aparecen los padres del alcalde. ¿Qué otros documentos más hay, señor? El informe 257, donde Tesorería dice que no existe a nombre de ningún familiar del alcalde cheque o pago alguno efectuado. ¿Qué otro documento más? El documento emitido por el gerente de Administración y Finanzas, que dice que no existe ningún vínculo laboral entre el municipio en ningún programa con los familiares del alcalde. ¿Qué más existe, señor? El informe 089-2011. Todo esto obra en los actuados, donde el jefe máximo del programa de mantenimiento de infraestructura pública establece en su informe que ninguno de los familiares del alcalde trabajó. Señor, hay algo que tampoco se ha considerado y se ha merituado. Estos trabajos son ¿para qué? Recolección de basura, arreglo de parques, de calles, de riachuelos. ¿Cómo es posible que un alcalde, por inhumano que sea, va a contratar a sus padres de 77 y 79 años para que estén con un pico y una lampa construyendo, trabajando, cargando piedras? Máxime cuando la mamá del ingeniero, ese es ilógico, tiene 79 años y está postrada con artritis. ¿Cómo puede haber trabajado? Tiene artritis y está totalmente acreditado. No solo han sorprendido, señor presidente, este honorable y máximo tribunal electoral con la documentación que presentamos, sino existe el padrón de todas las personas que han trabajado. Este padrón, señor presidente, el municipio contrata 9,000 personas promedio al mes. Este padrón, mediante carta 147, de fecha 29 de septiembre de 2011,
de fecha 29 de septiembre de 2011, este padrón fue entregado en el 2011 a los regidores, como una prueba palpable de quienes trabajan. No están los padres. Tampoco se meritó este documento. Si no, los regidores, a uno de oposición, hubieran podido estar estableciendo algo más. Y ya voy a ir terminando, señor presidente. Están las fotos ya son 8 minutos de los trabajos. Y termino. Señor, solo para terminar. Yo le ruego, de repente es el último donde con mucho gusto y con alto honor he estado con usted. Está el certificado domiciliario. ¿Dónde viven los padres? ¿Dónde viven los padres del alcalde? En Jupro, a 3 horas de camino, señor presidente. Consta en su ficha RENIEC, en su DNI, que obra en el expediente, en el certificado domiciliario y sus años. Y acá está el mapa que hemos adjuntado para determinar. Y finalmente la declaración de juradas. Yo solo termino diciendo, señor, que he presentado 12 jurisprudencias. En 12 jurisprudencias ustedes han resuelto que cuando alguien, regidor o alcalde, ha hecho algún acto para impedir que se contrate, no tiene responsabilidad, porque cualquiera podría hacerlo. Existe el memorándum 003 del 10 de enero de 2011, cuando recién asumió el cargo, donde el alcalde al gerente municipal le prohíbe que contrate a cualquier familiar. Señor, si no se anula esta sentencia y si no se otorga el credencial a un buen alcalde, joven alcalde, que el 10% de la población está fuera reclamando por él, en día de trabajo, si no se evalúa, se estaría generando un funesto precedente que cualquier persona, pese a la carta que no contraten, entre 9.000 personas, podría contratar a alguien, hacerle firmar cualquier documento y dañarlo. Es imposible que lo hayan contratado. Por esto, considerando, agradeciendo, señor presidente, a usted todo el tiempo que hemos tenido estos informes y a todo el colegiado, en estricta equidad y justicia, pido que se declare fundado el recurso extraordinario, que se anule la resolución expedida por este pleno, que ha sido sorprendido, que pase al Ministerio Público. Existen 3 denuncias presentadas al respecto para que se sancione a los que han falsificado y a los que han engañado a este honorable jurado, señor presidente. Muchas gracias. Yo conozco a usted, abogado, por eso que le he dado los 9 minutos. A ver, el señor abogado Medina, para no pelear con usted, abogado. Gracias, presidente. Señor presidente, distinguido magistrado, buenos días. Bien, conforme lo ya indicado por el abogado del alcalde ya vacado, se basa explícitamente en documentos públicos que han sido generados por autoridades de la municipalidad, funcionarios públicos que tienen pleno conocimiento de las obligaciones y responsabilidades que tienen como autoridades y como representantes de la comunidad. Si bien es cierto, el distinguido Tribunal Supremo formuló en la resolución en materia del presente recurso y sustentó la vacancia del alcalde solicitante, debemos de considerar, señores, que los familiares del alcalde han sido plenamente identificados y están obra en autos, que han trabajado en distintas obras de las municipalidades, en las obras que ya están indicadas ahí. No solo eso, además existen en el proceso, se han juntado declaraciones juradas de comuneros de la ciudad, de la misma ciudad, quienes manifiestan y dan fe que han trabajado con dichos familiares. Es ilógico que manifieste o trate de inducir a error, indicando que los padres del señor alcalde, por la edad que tienen, no han hecho un trabajo forzado, un trabajo forzoso que requiere de fuerza. No sabemos, no indica, no sustenta su pretensión el letrado anterior, de cómo o de qué manera se han generado los documentos anteriores a lo que ellos están indicando. Nosotros también se han juntado declaraciones juradas. Además, se debe considerar, señor presidente, que no se ha vulnerado el debido proceso, ni mucho menos la tutela efectiva, porque en todo el proceso se ha respetado, además. Y quiero recordar o hacer presente, señor presidente, que en la sesión de consejo que se llevó allá en la ciudad de San Marcos, el alcalde, y tanto el alcalde como su abogado de ese entonces, no justificaron, en todo caso no cuestionaron el vínculo o los medios que se habían por los cuales se sustentaba la vacancia del señor alcalde. Bueno, no quiero redundar más en lo que ya se ha informado y que obra en autos, solamente quiero solicitar o hacer un pedido de quién defiende a esos pobladores que están allá, en herbes de justicia, con sede de justicia. Porque se dice que acá hay un 10% de comuneros afuera, pero ¿quiénes los han traído? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quiénes los han financiado?
Prueba de ello es el reportaje que se dio en el Canal 4, el Cuarto Poder, de la incapacidad del señor alcalde de gestión que tuvo y del entorno que tenía, porque esos comuneros vivían, o viven, bueno, entonces con el alcalde, vivían bajo la presión de matones que estaban ahí, digamos, supuestamente haciendo respetar el trabajo. Pero, señor presidente, están en las declaraciones juradas. Debe valorarse esos documentos que ya en su momento ya están en el expediente. No solamente se debe de cuestionar lo que dice el señor letrado, en el que los padres de familia argumentan que, los papás del señor alcalde argumentan que no han trabajado, pero ¿cómo se da fe? Son las manifestaciones que dan ellos. Nosotros debemos considerar los documentos públicos que se han presentado y se han sustentado. Es más, con la fe de un notario público de la zona, el mismo que simplemente ha cumplido con la fe de todo notario, con la función de todo notario, dar fe a un documento público o un acto público por el cual él va a sustentar o va a dar fe de ese documento. Bueno, señores magistrados, yo solamente quiero solicitar que se debe confirmar la resolución en materia del presente proceso, ya que no ha existido ninguna vulneración al debido proceso. Gracias. Bien. El señor abogado Aro. 3 minutos. Señor presidente, conforme se ha podido verificar en esta diligencia, señor presidente, es pretensión de los apelantes que se revise nuevamente el fondo del tema, que es la vacancia. Como ya lo acaba de manifestar mi colega, ellos en su oportunidad no han tenido el tino y tampoco han procedido a impugnar las pruebas que obran hoy en este proceso de vacancia. Como referencia le quiero indicar que previamente se había hecho ya 3 pedidos de vacancias y nunca jamás en esas 3 peticiones de vacancias anteriores han objetado lo que hoy vienen a objetar, exhibiendo pruebas administrativas de subordinados por el exalcalde Bacado. Adicionalmente, señor, ¿qué mejor que un vecino, un morador del lugar y las autoridades de las localidades, no solamente de San Marcos, sino de todos los centros poblados, han dado fe y han dado mérito en documentos debidamente federateados y públicos que efectivamente el señor Oscar sí contrató a su mamá, a su papá, y sí sus 2 hermanas trabajaron y pertenecieron al programa que hoy lo desconocen o hoy pretenden desconocer. Luego, señor presidente, nosotros podemos observar, si revisamos en autos, a la fecha ya existe 3 denuncias penales y hoy lo voy a presentar adicionalmente una nueva denuncia penal, justamente porque en la exposición que hace el colega de la parte peticionante de este recurso, hace mención al memorándum 003-2011, donde mal pretendidamente se pretende acreditar que el señor Bacado, el señor alcalde Bacado, en su oportunidad, él solicitó que no contrataran a su papá y a su mamá y a sus demás familiares. Ese memorándum, señor presidente, ha sido también exprofesamente elaborado y ha sido falsificado, en consecuencia no tiene el valor probatorio de ley. Ello, señor, lo hacemos y lo sustentamos y lo acreditamos. Justamente aquí tengo yo el ingreso y el registro de ese memorándum, donde obraba en el registro de la gerencia general y la gerencia municipal y la gerencia administrativa con un determinado tenor, y ellos lo han borroneado, han borroneado y han hecho ingresar el memorándum que ellos indican, pero con otro tenor. Eso ha sido debidamente corroborado, inclusive actualmente por el juez de paz, y en mérito a ello y a las actuales autoridades como el nuevo gerente municipal y los demás funcionarios de la actual comuna, se ha procedido a hacer una nueva denuncia penal contra el ex alcalde Bacado, porque constante y permanentemente viene fraguando y elaborando documentos para sorprender a este pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señores, creo que ustedes con el mayor tino posible, les solicito también revisar en este extremo este instrumental para que finalmente también
se hagan, digamos, eco también de estas denuncias públicas que lo estamos haciendo y se disponga a derivar pues copia de todo lo actuado al procurador público para que actúe conforme a sus atribuciones. En mérito a ello, señor, no existe un atentado al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. En consecuencia, señor, pedimos y solicitamos que se declare improcedente el recurso extraordinario formulado contra la vacancia, señor. Eso es todo. Gracias. ¿Preguntas que deseen formular? Ninguna. Un minuto nomás. No. Han sido dos. No, pero abogado, por una cuestión de igualdad. Escúcheme, yo sé que usted protesta, le gusta la protesta. A usted le he dado 10 minutos comparativamente Ocho, con los presidente. abogados. No, para despedirme de usted entonces, presidente. Abogado, lo único que le puedo manifestar es que ya ojalá usted pueda llegar a seguir trabajando fuera de todo esto cuando tenga usted 79 u 80 años. Imagínese. Yo lo felicitaría. Claro, gracias. Gracias, presidente. Queda el voto. Expediente 1423-2012. No, primero que se retire. ¿Sí? No se preocupe. Gracias, abogado. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, señor. Hasta luego. Siga nomás, doctor. El doctor es increíble, ¿no? El doctor Romero Curioso. Ya, el número, dele, la última. Expediente 1423-2012. Apelación interpuesta por el señor César Augusto Coral Ramírez, alcalde del Consejo Distrital de Chatoja, contra la resolución número 1-2012 del Jurado Electoral Especial de Tarapoto sobre el pedido de nulidad del proceso de revocatoria del mandato de autoridades municipales en dicho distrito. El alcalde del Consejo Distrital de Chatoja no ha acreditado abogado. Por el promotor de la revocatoria tampoco se ha acreditado abogado. Ya, queda el voto. No hay más causa, señor presidente. Se levanta la sesión.